Mi nombre es Daniel Gómez Martínez, soy estudiante del primer semestre de licenciatura en matemáticas de la Universidad de Magdalena. En esta ocasión les vengo a explicar el siguiente ejercicio, el cual dice de la siguiente manera: determine si cada uno de los siguientes enunciados es tautología o no, dando el nombre de la tautología correspondiente cuando lo sea. Además, simbolice cada uno. En este momento voy a explicar el primer enunciado. Voy a proseguir a leer y luego lo explico. Si el medio ambiente se daña, disminuye la capa de ozono. No disminuye la capa de ozono. En conclusión, el medio ambiente no se daña. Bueno, en este momento acabo de leer el primer enunciado. ¿Qué se debe hacer en este momento? Debemos simbolizar este enunciado y se hace de la siguiente manera. Utilizamos letras proposicionales para empezar con el enunciado. Simbolización. La letra proposicional que voy a utilizar en primera instancia es la letra P. Y dice: el medio ambiente se daña. En segunda instancia, vamos a utilizar la segunda letra, que sería la letra Q. Esta letra Q la vamos a utilizar para el siguiente enunciado, el cual dice: disminuye la capa de ozono. Luego sigue: no disminuye la capa de ozono. En esta ocasión se puede notar en este enunciado una negación. Este no quiere decir una negación, y es la negación de esta misma letra Q, y quedaría de la siguiente manera: no Q, o negación de Q. Sería: no disminuye la capa de ozono. Continuamos. En conclusión, el medio ambiente no se daña. En esta ocasión, podemos observar en la simbolización que P nos dice: el medio ambiente se daña. Pero hay una negación en la conclusión, es decir, de la misma letra proposicional. Negación de P o no P. Quedaría de la siguiente manera: el medio ambiente no se daña. Como pueden observar, acabamos de hacer la simbolización del enunciado que acabo de leer hace unos momentos. Luego, el siguiente paso sería buscar la representación, y la representación quedaría de la siguiente manera: P, entonces Q, y P, entonces Q, y no Q, entonces no P. Esta sería la representación del enunciado que acabamos de comentar en el momento anterior. Esta sería la representación. Bueno, como pueden observar, aquí pueden detallar la representación del enunciado que les acabo de mencionar hace un momento, el cual es P, entonces Q, y no Q, entonces no P. ¿Sí? Para saber
si este enunciado es una tautología o no, debemos de representar esta representación en la tabla de verdad. ¿Y cómo se hace? Bueno, se hace de la siguiente manera. Podemos observar en la representación dos letras proposicionales. Dos letras proposicionales. ¿Sí? Estas dos letras proposicionales nos indican cuántas veces se deben de repetir estas letras en la tabla de verdad. Esta N la vamos a reemplazar por el número de letras proposicionales que tiene el enunciado. Y como les dije anteriormente, tiene dos letras. Entonces sería 2 a la 2. ¿Y cuánto es 2 a la 2? 2 a la 2 sería 2, se repite dos veces la base. Porque el exponente nos está indicando que hay que repetir dos veces la base. 2 por 2 me da 4. Es decir, que la tabla de verdad, que usted puede observar aquí, la tabla de verdad tiene 4 casillas. Cada letra tiene 4 casillas. Esas 4 casillas las determinamos a partir de hacer esta potencia. ¿Sí? Bueno, continuamos. Aquí en esta primera casilla podemos observar la letra P. Y esta letra P le vamos a dar un valor de verdad, otro valor de verdad, un valor de falso y otro valor falso. En segunda instancia, tenemos la otra letra proposicional, que es la Q, la cual le vamos a dar los siguientes valores: verdadero, falso, verdadero y falso. Muy bien, como ya tenemos los valores de la letra proposicional P y la letra proposicional Q, ahora el siguiente paso sería negar la P y negar la Q. Y negamos la P, negamos la P observando en primera instancia a la afirmación de P. La afirmación de P en la primera casilla nos dice que es verdadero, entonces la negación de P sería falso. Si aquí en la afirmación me dice que es verdadero, en la negación me dice que es falso. Si en la afirmación me dice que es en la tercera casilla falso, en la negación me dice que es verdadero. Y en la cuarta casilla nuevamente se repite el falso y en la negación de P sería verdadero. Luego procedemos a negar la letra Q y lo hacemos de la siguiente manera. Negamos Q, si aquí era verdadero, acá en la negación sería falso. Si acá era falso, en la negación sería verdadero. Luego, si aquí era verdadero, en la negación sería falso. Y si acá era falso, en la negación de Q sería falso. Muy bien. Ya tenemos los valores de verdad de la letra P, la letra Q, de la negación de P y de la negación de Q. Ahora, continuamos. Ahora, en primera instancia, como ya tenemos los valores de las letras proposicionales, vamos a realizar primero lo que se encuentra en el paréntesis. Vemos aquí un condicional, el cual lo podemos observar aquí en la tabla de verdad. P, entonces Q. Comenzamos con esto. En este caso hay que tener en cuenta el condicional. El conector lógico es muy importante. Hay que tener en cuenta este condicional. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este condicional nos va a indicar qué letra se encuentra en la primera casilla. Vamos a buscar el valor de P y el valor de Q, teniendo en cuenta el condicional. ¿Y qué nos dice la regla del condicional? Que solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Como pueden observar, tanto en P como en Q, las dos primeras es verdadero. Por esta razón, acá colocamos verdadero. ¿Sí? Luego, verdadero en P
ahí se cumple la ley del condicional. Recuerden que solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Verdadero o falso me da aquí? Falso. Si tengo acá en P falso y en Q verdadero, sería verdadero. Recuerden que solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y si tengo en P en falso y Q en falso, me da verdadero. Muy bien. Luego procedemos a realizar P entonces Q y negación de Q. El resultado que tuvimos de P entonces Q lo vamos a realizar con la conjunción y negación de Q. En este caso P entonces Q y no Q. ¿Qué nos dice la regla de la conjunción? Como pueden observar, este símbolo es de conjunción o I. ¿Qué nos dice? Que solamente es verdadero cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero. Entonces, tenemos el primer valor de P entonces Q que es verdadero. Y en no Q tenemos falso, entonces nos dice aquí que es falso. Tenemos acá falso en P entonces Q y en no Q tenemos verdadero, entonces es falso. ¿Sí? Luego tenemos verdadero en P entonces Q y tenemos falso en no Q, sería falso también. Y por último tenemos verdadero en P entonces Q y falso en no Q, me da falso. Recuerden, para que se cumpla la regla de la conjunción, nos dice que el antecedente debe ser verdad y el consecuente también debe ser verdad. Muy bien. Ahora, por último, vamos al valor de P entonces Q y no Q con el condicional no P, es decir, entonces P. Ahora sí entra toda la representación. Vamos a hacer los resultados que nos dieron aquí en P entonces Q y no Q con no P. Entonces P entonces Q y no Q entonces no P. Y los valores que nos arrojaron, el P entonces Q y no Q, el primero sería falso. Busquemos la negación de P. La negación de P nos dice que es falso. Y la regla del condicional, ¿qué nos dice? Recuerden que la regla del condicional nos dice que solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En este caso tenemos aquí falso y la negación de P falso nos daría verdadero. Falso y la negación de P acá falso nos da verdadero. Falso y la negación de P acá verdadero nos da verdadero. Y por último, falso y la negación de P acá es verdadera, también nos da verdadero. Recuerden que la regla del condicional aquí nos está diciendo que es falso únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Por ende, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos dice que determinemos si este enunciado es tautología o no. Y es el caso que este enunciado es una tautología. Este enunciado es una tautología. Este enunciado es una tautología. ¿Por qué es una tautología? Porque todos los valores de verdad que se obtuvieron acá en la representación final nos da verdadero. En todas las conclusiones nos da verdadero. Entonces, por ende, es una tautología. Ahora queremos saber qué tipo de tautología es. Y para saber esto, lo sabemos de la siguiente manera. Tenemos como primicia número 1 a P entonces Q. Primicia número 1 sería P entonces Q. P entonces
Como primicia número 2, tenemos como primicia número 2, tenemos a la negación de P. A la negación de Q. Como premisa número 2, tenemos a la negación de Q. Y en conclusión, tenemos la negación de P. En efecto, ¿qué nos dice la regla del modus tollendo tollens? ¿Qué nos dice? Que dado un condicional y la negación del consecuente, en este caso es negación de Q, y la conclusión nos daría la negación del antecedente, esta regla de inferencia es llamada modus tollendo tollens. Modus tollendo tollens. Es decir, esta tautología recibe el nombre de modus tollendo tollens. ¿Qué quiere decir tollendo tollens? Negando niego. Continuamos con el siguiente enunciado, que dice: si el turismo se aprovecha eficientemente, Santa Marta progresa. El turismo no se aprovecha eficientemente, en conclusión, Santa Marta no progresa. Continuamos con la simbolización del enunciado mencionado hace un momento. Simbolizar. Utilizamos la letra proposicional P. Sería: el turismo se aprovecha eficientemente. El turismo se aprovecha eficientemente. Esa sería la letra proposicional P. En segunda instancia utilizamos la otra letra proposicional, Q. Sería: Santa Marta progresa. Santa Marta progresa. Seguimos leyendo el enunciado. Dice: el turismo no se aprovecha eficientemente. Es evidente que si el turismo no se aprovecha eficientemente, tenemos anegación de P. El turismo no se aprovecha eficientemente. No se aprovecha eficientemente. Luego nos dice: en conclusión, Santa Marta no progresa. Es decir, negación de Q. Tenemos acá la negación de Q, que sería: Santa Marta no progresa. Santa Marta no progresa, sería la negación de Q. Muy bien. Acabamos de hacer la simbolización del enunciado. Luego procedemos a representar esa simbolización, como les había comentado anteriormente. Representación. ¿Cómo quedará esta representación? Tenemos, en primera instancia, P, entonces Q, y no P, y no P, y no P, entonces no Q. Entonces no Q. Esta es la representación del enunciado
encuentran dos letras proposicionales, el cual se encuentra aquí, las cuales se encuentran representadas en esta tabla de verdad. Bueno, comenzamos con la letra P. Esta letra P tiene valor verdadero, falso y falso. La letra Q tiene verdadero, falso y falso. Bueno, procedemos a negar a P. Aquí sería falso, verdadero y verdadero. Luego negamos a P. Ya negamos a P, ¿sí? Ahora continuamos negando a Q. Aquí sería la negación de Q, sería falso. Aquí tenemos falso, aquí sería verdadero. Si aquí tenemos verdadero, aquí sería falso. Y si aquí tenemos falso, aquí sería verdadero. Bueno, continuamos. Como la regla nos dice que primero se trabaja lo que está dentro del paréntesis, vamos a seguir con el siguiente paso, que sería P entonces Q, representado acá en la tabla de verdad. P entonces Q. ¿Qué observamos aquí? Observamos un condicional. Y la regla del condicional nos dice que solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Solamente podemos observar en la tabla de P entonces Q que esta regla se cumple en la segunda casilla. Es decir, acá quedaría falso. En las otras casillas, por ende, sería verdadero y verdadero. Recuerden que el condicional nos dice que solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Solamente observamos en la implicación de P entonces Q que se cumple aquí en esta casilla, la segunda casilla. Bueno, continuamos. Ahora, el siguiente paso sería el P entonces Q con no P. ¿Sí? Lo podemos observar acá en la tabla de verdad. P entonces Q y no P. ¿Qué observamos acá? Observamos un conector lógico, que es la conjunción, ¿sí? O y. La conjunción nos dice que solamente es verdadero cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero. Si observamos la aplicación P y Q, P entonces Q y no P, verdadero falso, verdadero verdadero. Esta regla únicamente de la conjunción se cumple en las dos últimas casillas, verdadero. ¿Por qué? Porque la regla de la conjunción me dice que solamente es verdadero cuando el antecedente es verdadero, en este caso el antecedente es P entonces Q, y el consecuente es verdadero, en este caso no P viene siendo el consecuente. Verdad, me da verdad. Por ende, en los otros casos sería falso. Ahora, continuamos. El resultado que nos arrojó en la tabla de verdad, esto lo vamos a seguir con el no Q, que sería ya lo último. P entonces Q y no P entonces no Q. ¿Sí? Observamos nuevamente otro conector lógico que es el condicional. Y el condicional, vuelvo y repito, nos dice que es falso solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces tenemos la primera casilla, F y no QF, será verdadero. F y en no Q encontramos B es verdadero. ¿Sí? Luego, verdadero y no Q falso, ahí se cumple la regla del condicional. ¿Qué nos da? Nos da falso. ¿Ok?
Recuerden que el condicional nos dice que solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y por último tenemos verdadero y en no Q acá tenemos verdadero. Esto nos va a dar verdadero. Como ya es de esperar, ¿sí? Esta tabla de verdad no es tautología. No es tautología, ¿por qué? Porque sus valores de verdad en la última, digamos en la conclusión de esta tabla de verdad, tienen un valor falso. Es decir, esto no es tautología, no es tautología. Este enunciado no es tautología. Este enunciado no es tautología. Este enunciado es una contingencia. Contingencia, que a diferencia, la contingencia, a diferencia de la tautología, tiene un valor falso, puede tener valores verdaderos y valores falsos en la conclusión de una tabla de verdad. En este caso, observen que hay tres valores verdaderos y uno falso, por esta razón es contingencia, mientras que en toda la tautología es una expresión lógica que nos dice que en la conclusión de una tabla de verdad todos los valores deben de ser verdad. En este caso, pues no es tautología porque hay un valor falso, es una contingencia. Continuamos con el tercer enunciado y nos dice: si USA encontraba armas químicas en Irak, entonces atacaba. USA atacó a Irak. En conclusión, USA encontró armas químicas en Irak. Bueno, procedemos a la simbolización del enunciado. Simbolizar. Tenemos letra proposicional P, que sería: USA encontraba armas químicas en Irak. USA encontraba armas químicas en Irak. ¿Sí? Como segunda letra proposicional tenemos la letra proposicional Q. Nos dice: USA atacó a Irak. USA atacó a Irak. Muy bien. Procedemos a hacer la representación del enunciado. Representación. ¿Cómo quedará esta representación? P, entonces Q, ¿sí? Y Q, entonces P. P, entonces Q, P, entonces Q y Q, entonces P. ¿Sí? Luego, como ya le he mencionado anteriormente, para saber si este enunciado es tautología o no, debemos llevar esta representación a la tabla de verdad. ¿Sí? ¿Cuántas letras observamos acá? Observamos que hay dos letras proposicionales. Dos letras proposicionales. Ya anteriormente, en el primer enunciado, les expliqué cómo debíamos determinar esas letras proposicionales, cómo debían de ser ubicadas en la tabla de verdad. Bueno, proseguimos. Como primera letra proposicional tenemos la P, hallamos los valores de P, los cuales son verdadero, verdadero, falso y falso. ¿Sí? Tenemos los valores de Q, que serían verdadero, falso, verdadero y falso. Continuamos con lo que se encuentra dentro del primer paréntesis, en este caso P entonces Q. Y ya cabe recalcar que cuando encontramos un condicional, sabemos que la regla condicional nos dice que es falso únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Solamente esta regla se cumple aquí en la segunda casilla. Es decir, aquí sería falso y los demás valores serían. ¿Sí?
¿sí? Porque hay un paréntesis menor que es este que se encuentra acá y este sería el otro paréntesis que sería el mayor. Continuamos. P entonces Q y Q. Ya tenemos los valores de verdad de P entonces Q. Ahora esos valores de verdad los vamos a... Entonces ya tenemos los valores de verdad de P entonces Q. ¿Sí? Ahora esos valores de verdad de P entonces Q los vamos a unir con IQ. Tenemos P entonces Q y, pero aquí hay que tener en cuenta el conjuntor lógico, en este caso es una conjunción. ¿Qué nos dice la regla de la conjunción? Nos dice que es verdadero solamente cuando el antecedente es verdad y el consecuente es verdad. Esta regla se puede observar únicamente P entonces Q y Q. Acá. Verdad, verdad, nos da verdad. El resto, acá, nos da falso. ¿Sí? En la tercera casilla se cumple la regla, verdad y verdad. Nos da verdad. Y acá, en la última, pues obviamente nos da falso. ¿Por qué? Porque solamente es verdadero cuando el antecedente es verdad y el consecuente es falso. Muy bien. Ahora, por último, este resultado que de verdad, de valor de verdad, que nos arrojó acá, lo vamos a unir con IP. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos una implicación o un condicional. ¿Sí? La regla condicional que nos dice que solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Verdad? Es verdad. ¿Sí? Falso. ¿Verdad? Es verdad. Acá se cumple la regla. Observen detalladamente. Verdadero. Y en B tenemos falso. Sería falso. Y en el último, falso. Y en B tenemos falso, sería verdadero. Recuerden la regla del condicional que nos dice que solamente es falso cuando el antecedente es verdadero, como en este caso, y el consecuente, que es la P en este caso, es falso. Es decir, nuevamente, no tenemos tautología. Este enunciado no es una tautología. No es tautología. No es tautología. Es contingencia. Contingencia. ¿Sí? ¿Por qué es contingencia? Vuelvo y repito que es contingencia porque todos los valores que digamos se sacaron en la conclusión de la tabla de verdad hubo un valor falso. ¿Sí? Observen, verdadero, verdadero, falso y verdadero. En este caso, ya como les expliqué anteriormente, el enunciado es una contingencia, no es tautología. Por último, tenemos el enunciado: si talan árboles, disminuye el oxígeno. No se talan los árboles, en conclusión, no disminuye el oxígeno. Procedemos a simbolizar el enunciado. Simbolizar. Las letras proposicionales P y Q son los que vamos a utilizar para simbolizar este enunciado. En primera instancia tenemos: se talan árboles en el medio ambiente. En el medio ambiente. Para llevarlo al contexto. En el medio ambiente se talan árboles. ¿Sí? Luego, disminuye el oxígeno. En el medio ambiente, ¿sí? Disminuye el oxígeno. Seguimos acá con el enunciado. ¿Qué nos dice el enunciado?
se talan los árboles. Es decir, tenemos la negación de P. Negación de P. En el medio ambiente, no se talan árboles. ¿Sí? Luego, dice, en conclusión, no disminuye el oxígeno. Es decir, tenemos negación de Q. Negación de Q nos dice, no disminuye el oxígeno. En el medio ambiente, no disminuye el oxígeno. Ya tenemos simbolizado el enunciado. Luego procedemos nuevamente a representar. Representación. Representación. ¿Cuál sería la representación del enunciado? P entonces Q. P entonces Q y no P. Entonces no. Entonces no. Esta sería la representación del enunciado. Queremos saber si este enunciado es una tautología o no. ¿Qué debemos hacer? Nuevamente hacemos una tabla de verdad. ¿Sí? ¿Cuántas letras observamos acá? 2 letras proposicionales. Por ende son 4 casillas que debe tener cada letra. Ya eso lo expliqué anteriormente. ¿Qué valores le damos a la P? Verdad, verdad, falso, falso. A la Q le damos el valor de verdad, falso, verdad, falso. ¿Sí? Luego vamos a negar a P. Si aquí es verdadero, acá la negación sería falsa. Si acá es verdadero, acá sería falso. Si acá es falso, aquí sería verdadero. Y si acá es falso, también sería verdadero. Procedemos a negar a Q. Verdadero, acá sería falso. Falso, aquí sería verdadero. Verdadero, aquí sería falso. Y si aquí es falso, acá sería verdadero. Luego procedimos con el paréntesis. ¿Qué se encuentra dentro del paréntesis? P, entonces un condicional. Y la regla del condicional que nos dice que solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En este caso, esta regla se cumple acá en la segunda casilla. Verdadero y falso acá sería falso. Por esta razón, en la demás sería verdadero. ¿Sí? Luego, tenemos a P entonces Q, ahora con no P. Y observamos en la tabla de verdad, observamos el conector lógico de la conjunción. Y esta regla nos dice, la conjunción, que solamente es verdadero cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Observamos acá. P entonces Q, en la primera casilla tenemos que es verdadero. Y no P es falso. ¿Qué nos da acá? Nos da falso. Si acá en el antecedente es falso y el consecuente es falso, nos da falso. Si en el antecedente, en este caso, es P, entonces Q es verdadero y el consecuente, que es no P, es verdadero y tenemos la conjunción, es verdadero. Y por último, tenemos el antecedente verdadero y también en el consecuente verdadero tenemos que es verdadero. Acá en estas dos últimas casillas se cumple la regla de la conjunción, que solamente es verdadero cuando tanto el antecedente como el consecuente son verdaderos. Y por último, tenemos a la implicación de no Q. ¿Sí? Por último tenemos P entonces Q y no P entonces Q. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos el conector lógico de
la condicional. ¿Qué nos dice el condicional? Nos dice que solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Vamos a ver dónde se cumple esta regla. Con no. Falso, falso, verdadero, falso, verdadero. Se cumple acá. En la tercera casilla pues vemos que se cumple la regla del condicional. Solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y en este caso menos negación de Q es falso. En el resto, falso, falso me daría verdadero, falso, verdadero me daría verdadero y verdadero, verdadero me daría verdadero. Es por esta razón que también este enunciado no es tautología. No es tautología. Este enunciado no es tautología. ¿Por qué no es tautología? Porque los valores de verdad que se obtuvieron al terminar la tabla de verdad, la conclusión de la tabla de verdad, hallamos un valor falso y debe ser tautología si, en este caso, todos los valores de verdad fueran verdaderos. Pero como hay un valor falso, no es tautología. Esto es contingencia. La contingencia nos dice que tiene que haber, al terminar la tabla de verdad o la conclusión de la tabla de verdad, un valor par, tanto verdadero como falso. Y en este caso, observamos acá que hay un valor falso. Dentro de 3 verdaderos hay un valor falso. Dentro de 4 valores hay 3 verdaderos y 1 falso. Es por ende que este enunciado es contingencia, es decir, no es tautología. Bueno, espero que les haya gustado mi presentación el día de hoy al explicar el ejercicio. Determine si cada uno de los siguientes enunciados es tautología o no, dando el nombre de la tautología correspondiente cuando lo sea. Además, simbolice cada uno de ellos. Muchísimas gracias por la atención.